empleadores implementen son de obligatorio cumplimiento para los trabajadores. No son optativas. Para mí, la mayor o la más importante obligación que establece esta circular es la obligación que tienen los trabajadores de brindar información completa, clara y verídica. Es decir, que constituye una falta grave para los trabajadores el hecho de que escondan síntomas y no ofrezcan la información a su empleado. En el caso también de las capacitaciones son obligatorias las que establezca su empleador y también las técnicas de higiene y lavado de manos. Sé que algunos han tenido problemas de sonido, no se preocupen, la presentación completa va a estar disponible en live Instagram, en Morgan Abogados, e igualmente vamos a estar compartiendo en las redes sociales todo lo que es el PowerPoint que hoy día les estoy compartiendo. Y para los que entraron un poco más tarde, les comento que el gobierno nacional ha anunciado nuevas medidas dentro de este tema. Hoy va a haber consejo de gabinete, es muy probable que se emitan nuevos decretos, así que con las direcciones de correo electrónico que nos han proporcionado, el día lunes muy probablemente a fines del día o en la tarde estaremos enviándoles un boletín con las novedades que se hayan producido. Retomando el tema, hay medidas que deben adoptar los empleadores y que los establece esta circular. Primero, establecer políticas y procedimientos especiales. Ustedes tienen que tener un procedimiento establecido y que sus trabajadores lo conozcan. Ustedes lo publiquen y lo hagan conocer. Es obligatorio, no opcional, para los empleadores notificar a las autoridades de cualquier persona que tenga síntomas. Es decir, que ustedes no pueden pasar por alto a una persona que tenga síntomas y vamos a ver que inclusive en otras disposiciones que se han emitido posterior a esta, hay incluso la obligación de poner en aislamiento a una persona que tenga síntomas. Hay que reforzar las medidas de higiene en la empresa, mantener limpias las superficies de trabajo, suministrar elementos de protección, por ejemplo, geles alcohólicos. El Ministerio de Salud ha publicado, en caso de que no se puedan conseguir aerosoles para limpiar, qué otras opciones hay para limpiar el centro de trabajo. Y además, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud están tratando de que las empresas en la mayor parte puedan implementar el teletrabajo. Vuelvo y les comento que a quienes han tenido problemas conectándose por Instagram Live pueden ver esta presentación. Igualmente se va repitiendo por Instagram Live el día de hoy en Morgan Abogados. La resolución 300 del 10 de marzo de 2020. Hasta el momento es la más reciente. Fue publicada en Gaceta Oficial número 28.978A. Pueden consultar en la página web de las Gacetas Oficiales. Aprueba lineamientos y acciones sanitarias para diferentes tipos de empresas y también para centros educativos. Hay anexos donde establecen obligaciones diferentes, por ejemplo, para hoteles, restaurantes y empresas que atienden. Y como les digo, establece
obligaciones importantes. Las empresas están obligadas a reportar al centro de salud o policlínica más cercana a la empresa cualquier personal del centro de trabajo que presente uno o más de los síntomas de la enfermedad y que además haya visitado áreas de riesgo o haya estado en contacto con casos sospechosos. Es decir, ustedes, empleadores, tienen que avisarle a las clínicas y centros de salud con nombres y con todo lujo de detalles de los trabajadores que presenten los síntomas. Además, en el caso de ausentismo del personal por gripe o resfrío, se pide a las empresas ser tolerantes. ¿Por qué? Porque lo que recomienda el Ministerio de Salud es que si hay algún personal que está resfriado, a pesar de que no tenga fiebre, que es uno de los síntomas más comunes de este virus, esa persona debe estar en su... Si es posible que trabaje desde la casa, pues implemente el teletrabajo con esa persona. Si no es posible, entonces simplemente que se quede en su casa. La empresa va a tener comprensiva en este sentido porque no podemos arriesgar a que esa persona esté contagiando al resto de los trabajadores. Hoy menciono que el gobierno nacional está tomando medidas, inclusive se está pensando dar algún tipo de incentivo a las empresas que no despidan a sus trabajadores. Que como cosas que no debemos hacer, como les digo, es considerar como ausencia injustificada cualquier trabajador que haya sido puesto en cuarentena o en observación por las autoridades de salud. Igualmente cualquier persona que resfría. ¿Por qué? Porque es más importante el tratar de evitar el contagio en el centro de trabajo. Como dije, la empresa tiene la obligación de informar a las autoridades de salud de las personas que tengan síntomas y los síntomas que hayan tenido, si han estado de bien, si han estado de viaje. Eso no significa que nosotros podamos compartir el historial médico de algún trabajador con alguien que no sea las autoridades del Ministerio de Salud. Corresponderá a los departamentos de recursos humanos manejar la información de la forma más confidencial posible. ¿Qué sí podemos hacer o qué sí debemos hacer? Porque no es solo lo que podemos, es lo que debemos, según la normativa vigente. Podemos tomarle la temperatura a todos los trabajadores cuando llegan por la mañana, cuando entran y salen de la oficina, e inclusive a las personas, sean clientes, sean proveedores, mensajeros, cualquier persona que visite nuestras oficinas, ustedes pueden tomarle la temperatura. Hoy en día hay artefactos que permiten tomar la temperatura con un haz de luz sin tener que hacer contacto y sin tener pues que estar desinfectando termómetros, que es lo más... Esos son los aparatos adecuados para tomar la temperatura en estos casos. También las autoridades han insistido en que las empresas deben poner en teletrabajo a los trabajadores provenientes de países. Y el tiempo que estas personas deben estar en teletrabajo es por lo menos de 14 días. Es el periodo de incubación del virus. Ahora, además de las personas que han estado en lugares de riesgo, como les digo, las personas que presenten síntomas, y también se está recomendando que evaluemos dentro de las posibilidades de la empresa poner a la mayor cantidad de trabajadores en modalidad de teletrabajo. ¿Qué debemos hacer? Es decir, es obligatorio aislar e informar a las autoridades en caso de que alguna persona presente síntomas.
¿Qué significa aislar? Obviamente ustedes no van a tener una cámara de aislamiento, pero si hay alguien con síntomas, lo primero que debemos hacer es decirle que se recluya en una oficina cerrada y no salga de allí y que nadie esté entrando. Y llamar a las autoridades para solicitar instrucciones. Ojo, importante, las instrucciones que han impartido las autoridades es que cuando tenemos una persona con síntomas, esa persona no debe acudir ni a una clínica, ni a un hospital, ni a un cuarto de urgencia. Hay que llamar al call center 169, habilitado por el Ministerio de Salud, y ellos le indicarán qué instrucciones seguir y a qué centro médico puede acudir. El acudir a un centro médico que no sea de los autorizados, lo único que hace es propagar más el virus. Y es una situación que se está dando día a día y que ha promovido la propagación del virus. Entonces, recomendaciones. Primero que nada, usted debe establecer un procedimiento. Y ese procedimiento debe incluir cosas como que informar a sus trabajadores cuáles son las medidas de prevención y decirles que estas medidas de prevención son obligatorias. Mantener prácticas de limpieza y desinfección que puede, aparte de las habituales, incrementar la limpieza de los teclados, de los teléfonos y obviamente de los empleados enfermos a quedarse en casa. Dígale a sus trabajadores que no usen los teléfonos, los escritorios, las oficinas, las computadoras y mucho menos los celulares de otra persona. El celular en este momento tiene que ser personal y no solo hay que limpiarlo, nadie más debe usarlo. En esta política que usted establezca, y nosotros ya hemos establecido algunos de ella y con mucho gusto estamos a la orden para quienes necesiten asesoría en estos temas. Estas normas, la política debe decir que estas normas son de obligatorio cumplimiento. Y señores, hay que ser estrictos, inclusive con sanciones por el incumplimiento de las políticas. Los trabajadores pueden ser sancionados por incumplimiento de órdenes y más en este caso que las órdenes están tiradas por una emergencia sanitaria que fue decretada ayer por el gobierno nacional. Especifique a sus colaboradores cuáles son los síntomas del virus, para que ellos lo sepan, y también la obligación que tienen de informar a recursos humanos si son síntomas. Establezca el protocolo. Es decir, recursos humanos deben saber cómo actuar y el resto de los trabajadores, si alguien presenta síntomas, ¿a quién llamo en recursos humanos? Esa persona de recursos humanos, ¿qué va a hacer? Llamar a las autoridades de salud. ¿A dónde van a dirigir a esa persona para que no esté contagiando a los demás? Todo eso debe estar establecido. También señalar los casos en que será obligatorio que el trabajador pase a teletrabajo. Señores, una emergencia de salud. El teletrabajo en términos generales y con la ley, que es más o menos reciente, cuando es en condiciones normales, requiere el consentimiento del trabajador. En esta emergencia es obligatorio. En los casos en que ustedes lo deciden. El Ministerio de Trabajo no le va a imponer a las empresas la obligación de teletrabajo, pero sí recomienda que ustedes hagan un análisis de sus trabajadores y en los casos en que se pueda, ustedes, empresas, decidan qué trabajadores deben ir a su casa, conversen con ellos y señalen las condiciones en que va a funcionar ese teletrabajo. Más adelante hablamos un poquito más sobre estas condiciones. Establezca quién es la persona específica o la dirección específica donde el trabajador debe avisar en caso de que, por ejemplo, lo sometan a cuarentena y no pueda salir del lugar donde está. Y descontinuar los viajes que no sean esenciales, especialmente a los países con coronavirus. Es importante que ustedes hagan procedimientos, sí, procedimientos hasta de 10 páginas, lo cual no es malo.
Sin embargo, es importante también que hagan instrucciones que sean lo más claras y sencillas posibles para el público de sus trabajadores. Me tomé la libertad con nuestro departamento de mercadeo de copiarme nuestra comunicación interna, que dice básicamente lo que debe hacer el trabajador ante la presencia de ellos en Panamá. Escribe los síntomas principales, señala las normas más básicas de prevención, pero además le dicen al trabajador qué tengo que hacer si me siento mal y tengo alguno de los síntomas. Primero, dame algunos síntomas. Ellos le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Y después, inmediatamente, tiene que notificar al Departamento de Recursos Humanos. Y lo que deben tener clarísimo cualquier trabajador es que bajo ningún concepto debe responder los síntomas, porque eso lo único que hace es afectarnos a todos. Bueno, continuando con los temas de por el gobierno, el Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución sobre atención pública. Por ahí me preguntan si la presentación se va a compartir. Claro, con muchísimo gusto. Vamos a compartirla con todos ustedes a través de sus direcciones de correo electrónico. También la pueden accesar inclusive con el audio a través del Instagram Live Morgan Abogados. Además, también la estamos publicando en las redes sociales. Como les decía al inicio de la charla, en el día de hoy hay consejos de gabinete y se emitirán decretos importantes en materia laboral. El Ministerio de Trabajo está considerando normas para incentivar a las empresas a que no se realicen terminaciones, a que implementen el teletrabajo e inclusive qué medidas puede adoptar el gobierno para ayudar a las empresas. Y voy a ver si podemos silenciar nuevamente los micrófonos de todos los participantes. Recuérdense que cada vez que alguien accesa y deja el micrófono abierto, se afecta el audio de todos los demás. Bueno, comentándoles un poquito, son importantes también las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo sobre atención al público. La resolución 131 de 12 de marzo de 2020, publicada ya en Gaceta Oficial, señala, en relación de los permisos de trabajo, se extiende la vigencia de los permisos de trabajo para los extranjeros por un periodo de 15 días hábiles. Han suspendido el procedimiento de afiliación biométrica. Para los que no están familiarizados, cuando se presenta un permiso de trabajo, el cliente tenía que ir y pasar por un proceso de afiliación para poder iniciar el trámite. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo no es que va a parar los trámites, sino que está aceptando que presentemos las solicitudes sin afiliación y cuando ya el permiso de trabajo esté aprobado, entonces se hace la afiliación. De manera de que ahora mismo no tenga que estar piensa que los extranjeros las oficinas de permiso de trabajo del Ministerio. Las medidas que han tomado para que no esté acudiendo el público al Ministerio es que el registro de cartas de renuncia, el registro de contratos de trabajo, las solicitudes de aprobación de reglamento interno, las solicitudes de cartas sindicales y las de permisos sindicales que hayan vía web en la página del Ministerio de Trabajo. Es decir, que si yo llego presencialmente a que me sellen mi carta de renuncia, no me van a sellar la carta y me van a mandar a que lo haga vía web. Probablemente ni siquiera me dejen entrar. Entonces, es importante que ustedes estén al tanto de estas medidas. Estas medidas lo que buscan es que haya la menor cantidad de gente en las oficinas del Ministerio de Trabajo, pues, y evitar esa aglomeración que lo único que hace es que compartamos cualquier
virus o bacteria que tengamos. Yendo un poquito más a la ley 126 de 2020, que es la que por primera vez regula el teletrabajo en Panamá. Importante decir que esta ley no solo regula el teletrabajo, también regula el trabajo de guardia, que les voy a explicar más adelante en qué consiste, y también establece por primera vez el pago de salario por transferencia bancaria o medios electrónicos. Ustedes me dirán, pero yo llevo años pagando por transferencia bancaria. Bueno, sí, es cierto. Y el ministerio se había hecho de la vista gorda con este tema, pero la verdad es que no había fundamento legal. Hoy en día, en la ley 126 de 2020, sí hay un fundamento legal para que podamos pagar por vía electrónica. Sobre el teletrabajo, hay 3 condiciones que señala el decreto para que haya teletrabajo. Debe haber una prestación de servicios de manera subordinada. Es decir, el hecho de que yo trabaje desde mi casa o cualquier otro lugar, pero si estoy sujeto a las instrucciones de una empresa, a la subordinación, hay una relación de trabajo. ¿Qué lo caracteriza? Que no haya presencia física en el centro de trabajo. Puede ser que sea desde la casa o desde cualquier otro lugar. Eso es lo básico del teletrabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haga mi trabajo desde una cafetería, desde un parque. Lo importante es que lo haga. Sin embargo, ojo, mi recomendación para los casos en que estén implementando el teletrabajo por motivo del COVID-19, sean claros con los trabajadores de que ustedes están estableciendo el teletrabajo para que trabajen desde su casa, no desde ningún otro lugar. Y en estos casos el servicio se presta a través de medios informáticos desde los cuales se ejerce la supervisión. En condiciones regulares se hace un contrato o una adenda al contrato de trabajo. En estos casos de coronavirus, simplemente estamos recomendando que se hagan políticas y que sean de obligatorio cumplimiento, ya que no es algo que la empresa está haciendo porque a la empresa le conviene. Hay un tema de emergencia sanitaria a nivel nacional, una pandemia a nivel internacional, y estas medidas se están tomando inclusive por instrucciones del Ministerio de Trabajo. Normalmente debemos incluir que el teletrabajo es voluntario y reversible, establecer la jornada de trabajo, cláusulas de confidencialidad porque se está manejando información desde la casa o desde cualquier otro lugar, y la declaración del trabajador de que cuenta con las instalaciones adecuadas para prestar el servicio. Recomendaciones especiales para establecer el teletrabajo con motivo del COVID-19. Primero, pongan en su política que es una medida temporal por el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno nacional. ¿Qué significa que sea una medida temporal? Y pónganlo también claramente en la política, que la empresa en cualquier momento podrá tomar la decisión de suspender este teletrabajo y que las personas vuelvan al centro de trabajo. Si van a implementar el teletrabajo, nuestra recomendación es darle prioridad primero a las mujeres embarazadas, son la mayor población de riesgo, las personas mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes. Estas son las personas que, de no poder trabajar todos los trabajadores a través de la modalidad de teletrabajo, debemos darle prioridad a estas personas. Hay que señalarle a los trabajadores que ellos tienen la obligación de cumplir con el horario de trabajo y presentar reportes realizados diariamente. Es decir, yo empresa me reservo la facultad de verificar que usted se esté conectando y esté realizando el trabajo, pero además usted se obliga a mandarme todos los días un reporte de lo que ha hecho. Hay que ser enfáticos con los supervisores de que ellos deben ejercer una labor de supervisión efectiva y deben medir los resultados que están produciendo esas personas que están en teletrabajo. Teletrabajo no son vacaciones, es simplemente trasladarlo a usted
para que no esté en riesgo de contagio. Y como ya les había mencionado, importantísimo aclararle a los trabajadores que esto es una emergencia sanitaria. Que la idea del teletrabajo es que trabajen en su casa. Usted no espera encontrarlos durante la jornada de trabajo en ningún otro lugar que no sea su casa. Y la empresa se reserva el derecho de comprobarlo y sancionar al trabajador. Entonces, esto es importantísimo porque aquí pueden haber sanciones, inclusive pudiera haber despidos, porque los trabajadores tienen que entender la gravedad de la situación. Trabajo y OIT, unas cuantas, tener información de cómo funciona el trabajo, sus desafíos y estudios que ya se han hecho en otros países. La OIT ya ha hecho estudios al respecto. Un estudio importante es este que les comento, que se llama Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, consecuencias en el ámbito laboral. Originalmente se hizo en inglés, Working Anytime, Anywhere, The Effects on the World of Work, pero está disponible inclusive un resumen ejecutivo y el estudio completo en la página de la OIT, que aparece copiada allí. Beneficios que ustedes deben tomar en cuenta, porque ya les digo, hoy en día lo estamos implementando como una medida de emergencia, pero el teletrabajo tiene beneficios. Beneficios para el trabajo, mayor autonomía, ahorro de tiempo, flexibilidad de horarios, equilibrio entre vida personal y profesional, pero también para el empleador por ahorro de costos y compromisos en la productividad. Hay desafíos, obviamente, como les dije, la supervisión. Hay que establecer la medición por cumplimiento de objetivos. Hay que asegurarnos de que personas no pierdan su sentido de pertenencia. Y una forma en que tanto la OIT como asesores en materia de recursos humanos lo han establecido es señalando el teletrabajo como una forma mixta. O sea, que en algún momento haya que bien regresar a las oficinas o conectarse para tener reuniones vía web, pero donde las personas se vean las caras y puedan compartir. Un tema importante es que la ley de teletrabajo hoy en día ya el riesgo profesional. Es decir, que si yo estoy trabajando en teletrabajo, estoy cubierto por el Seguro Social, el programa de riesgo profesional. Otra cosa que establece la ley es el trabajo de guardia. Ustedes ven ahí un verito porque era un poco complicado de conseguir otra figura que expresara lo que queríamos decir, pero hoy día mucha gente, y sobre todo en el área de IT, tienen a veces que estar de guardia los fines de semana, los días de fiesta, y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha hecho la ley? Regular ese trabajo de guardia y señalar qué ocurre cuando es fuera de la jornada, cuando el trabajador debe estar disponible para atender emergencias. Puede ser bien vía telefónica o presencial. Puede ser que yo simplemente tenga que tener mi celular abierto para recibir llamadas por temas de emergencia, o puede ser también que yo tenga que trasladarme a atender un cliente o compañero de trabajo que tenga una emergencia. ¿Cuáles son las reglas para el trabajo de guardia? Requiere consentimiento del trabajador. Si la emergencia requiere que yo me traslade, el empleador puede o llevarme, conseguir un medio de transporte o pagarme el transporte. Se paga el tiempo efectivamente trabajado como sobretiempo con los recargos que aplica la ley. Y si hay algún accidente desde o hacia el lugar o durante el momento de prestación del servicio, pues aplican las reglas del riesgo profesional. En este momento quisiera detenerme para contestar preguntas. Mucha gente nos ha estado preguntando
cómo pueden obtener la presentación. Como les dije, va a estar disponible en redes sociales. Pueden escribir a seminarios@moribor.com. Con mucho gusto también se las enviamos. La grabación está disponible en el live Instagram de Morgan Abogados. Y vamos a ver, responder las preguntitas que tenemos. A ver, nos preguntan, en caso de renovaciones de contrato en este periodo, ¿cómo procedemos? Ya que no está funcionando en línea el registro de contrato. A ver, si necesitamos hacer el contrato de trabajo y en ese momento no podemos registrarlo porque el sistema en línea no está funcionando, lo más importante es tener el contrato de trabajo firmado. Es también lo más importante afiliar, hacer el aviso de entrada al seguro social de ese trabajador. ¿Por qué? Porque si ese trabajador inclusive tiene un contrato de trabajo registrado, pero no hacemos el aviso de entrada, ese trabajador no está cubierto por riesgo profesional. Y para mí, ese es el riesgo más alto en una empresa. A ver, me dicen acá, usted comentó que no se deben hacer despidos hasta nuevo aviso. ¿Están parados por algún marco legal? No, a ver, no he dicho que no se puedan hacer despidos. Lo que he dicho es que el Ministerio de Trabajo está evaluando otorgarle algún tipo de incentivos a las empresas con la finalidad de que no hagan despidos. Ayer inclusive el presidente comentó que se estaba evaluando darle flexibilidad a las empresas, un plazo mayor para pagar impuestos siempre y cuando no realicen despidos. Pero son medidas que todavía no son oficiales. Esperemos a que se emitan los decretos, pero hasta el momento no hay ninguna prohibición para despedir. Me preguntan, ¿qué puede hacer una colaboradora que debido a la situación nacional y el cierre de las guarderías está solicitando teletrabajo al empleador, pero la empresa se niega a autorizar el teletrabajo? Bueno, esa colaboradora podría pedir una boleta de citación ante el Ministerio de Trabajo con el fin de que la empresa acuda al ministerio y puedan llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué ocurre? Tenía terminaciones programadas. Bueno, ahora mismo no hay ninguna prohibición para las terminaciones. Y usted aplique lo que corresponda. Si la persona está en periodo de prueba, periodo de prueba. Si tiene menos de 2 años, menos de 2 años. Obviamente, el pago de todo lo que establece la ley. ¿La empresa puede bajar el salario por estar trabajando desde casa? No. Porque se supone que la persona que trabaja desde casa tiene que cumplir el horario completo. Por eso les decía que ejercer una supervisión efectiva para ver que de verdad la gente esté trabajando. Se están evaluando otro tipo de medidas de acuerdos que pueda llegar empresa y trabajador, con base en el artículo 159 del Código de Trabajo. Eso tendría que ser, primero, el Ministerio de Trabajo tendría que emitir alguna comunicación al respecto y establecer un procedimiento. En este momento no lo hay. Así que, si usted, vuelvo y le repito, en este momento, con la normativa actual, usted no puede disminuirle el salario a ningún trabajador por el hecho de que esté en teletrabajo. El teletrabajo, en términos generales, es, sin embargo, en una situación como esta, el gobierno nacional es quien está insistiendo en que hagamos teletrabajo, converse con sus trabajadores que no quieran aceptarlo y esperemos también los decretos que se expidan para poder dar algún procedimiento al respecto. A ver, los trabajadores que están en cuarentena deben presentar algún documento, sí, deberían enviárselo por lo menos por email mientras tanto.
Me preguntan, en caso de que un teletrabajador haya sido a trabajar desde su casa y se cae, ¿cómo funciona el riesgo profesional? Bueno, primero que todo, usted tenga una política de teletrabajo y también un documento que señale qué trabajadores están ahora mismo en teletrabajo. Habría que presentar la documentación a Seguro Social para que ellos hagan la investigación de riesgo como se hace en cualquier otro caso. Las autoridades de la Caja de Seguro Social están trabajando en implementar reglamentos para esos temas. Tengo entendido que todavía no están aprobados, pero como les digo, habría que documentarlo como cualquier otro y tener las pruebas, uno, de que usted ha implementado el teletrabajo en la empresa y dos, que esa persona estaba asignada a teletrabajo. Seguimos. A ver. A ver, ¿qué hacemos? A ver, la ley señala que hay que hacer adendas normalmente en el teletrabajo. Sin embargo, ante la situación de emergencia, pida una política y señale los lineamientos para ese teletrabajo. Ahora, si algún trabajador niega, converse con él, porque realmente es un tema de que se está haciendo inclusive por la salud de esa persona. Y lo ideal es que usted pueda obtener, aunque sea la firma de ese colaborador en la política o en la instrucción eh, de ir a teletrabajo. Me preguntan, ¿qué hacemos si tenemos una empresa donde atendemos post en los comercios? Y la empresa no quiere que los clientes firmen en el celular como firma digital en los celulares de los colaboradores, pero nos están obligando. Bueno, ahí habría que, es un tema entre empresas y habría que conversar con la otra empresa y hacerles entender que esto es un tema de emergencia y salud. Obviamente, si ustedes pretenden hacer un despido por los incumplimientos de las políticas, debemos analizar cada caso en particular y estar seguros de que se cumplen es decir, no estoy hablando de una causal de despido especial. Esto tiene que encuadrarse dentro de las causales establecidas en el Código de Trabajo. Por ejemplo, el numeral 10 del artículo 203. Me preguntan, ustedes pudieran tratar de anticipar vacaciones, Buenos vuelvo y días. los insto a que conversen con sus colaboradores. Buenos días. Vamos a entender que todo es por el bienestar. Buenos días. Contestando una última pregunta, me preguntan, por tanto, ¿cuánto tiempo podemos extender el teletrabajo? Realmente esta es una situación que manejamos día a día. Vieron que la situación de antes de ayer no era la misma que la situación de ayer. Ya ayer hablábamos de un estado de emergencia nacional, lo cual no teníamos el día anterior. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar muy pendientes de las comunicaciones oficiales que emita el gobierno nacional y estar tomando decisiones con base en estas comunicaciones oficiales. Buenos días. Esta presentación va a estar en live Instagram Morgan Abogados. También probablemente el gobierno nacional emita decretos en el día de hoy. Haremos todo nuestros mejores esfuerzos para poder tenerles un boletín que enviaremos a todos los inscritos en este webinar, así como a todos nuestros clientes, porque nuestra intención es educar y contribuir con las medidas que sean convenientes. Los dejo con un par
de citas que encontré en internet. La primera de ellas dice, toda crisis tiene tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para ti. Esto no va a durar eternamente, sí, puede ser más corto o más largo, pero al final debe dejarnos una enseñanza. La enseñanza más importante es unirnos y cuidarnos todos. Me decía una clienta muy querida ayer, ya me siento como que voy a tener que escribir en lugar del amor del tiempo, cólera de García Márquez, el amor en tiempos de coronavirus. Bueno, los dejo también con una cita, una frase de Florentino Ariza a su amada, que dice, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos, significa los buenos. Y gracias a ese artilugio logramos sobrellevar el pasado. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos tratando de informarnos de la mejor manera.